listos para zambullirnos en la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Vamos allá. Sé que suena un poco denso, pero tranquilo. Y... Vamos a ir paso a paso para que entiendas lo que realmente te importa. Exacto. Olvídate de tecnicismos. Hoy vamos a traducir esta ley al lenguaje humano, para que veas cómo te afecta en tu día a día. Totalmente. Y para esa inmersión tenemos acceso a fragmentos del Diario Oficial de la Unión Europea. Casi nada. Es como tener en nuestras manos los documentos secretos. Lo que más me llama la atención de esta ley es que no solo va dirigida a las grandes tecnológicas, también afecta a instituciones públicas e incluso a personas que desarrollan. Y espera, ojo, me estás diciendo que si un día me pongo a programar una guía en casa, Claro. esta ley también me afecta. Bueno, depende. La ley se centra en los sistemas de IA que se comercializan o se usan en sectores específicos. Si tu IA casera se queda en tu ordenador, no hay problema. Pero si la usas, por ejemplo, para tomar decisiones que afectan a otras personas, entonces ya la cosa cambia. Entiendo, o sea que la ley se fija en el impacto real de la IA, no en quién la crea. Exactamente. Y aquí entran en juego los sistemas de IA de alto riesgo. Alto riesgo. La ley los clasifica según su potencial impacto en nuestras vidas. Ya veo. Piensa, por ejemplo, en un sistema que decide quién recibe una ayuda social. Pues sí, Ahí la cosa se pone seria, ¿verdad? totalmente. Un fallo en ese sistema podría tener consecuencias muy graves para mucha gente. Claro, por eso la ley exige un control exhaustivo para esos sistemas. Deben ser transparentes, justos y sobre todo fiables. Claro. No podemos dejar decisiones tan importantes en manos de una máquina sin garantías. Y hablando de decisiones importantes, ¿qué pasa con el reconocimiento facial? Fue tema interesante. Sé que la ley pone límites a su uso, ¿no? Correcto, el reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos está prácticamente prohibido. O sea, prohibido. La ley busca proteger tu privacidad y evitar una vigilancia masiva indiscriminada. Ya, imagínate cámaras por todas partes analizando tu cara y registrando tus movimientos. Uf, sí, suena un poco distópico. Un poco sí. Pero entiendo que hay excepciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, si se busca a un niño desaparecido o un delincuente peligroso. Por supuesto, la ley contempla excepciones en situaciones muy concretas, siempre que haya una autorización judicial y se garantice la supervisión humana. Entiendo. La seguridad es importante, pero no puede ser a costa de nuestros derechos fundamentales. Totalmente de acuerdo. Y hablando de derechos, ¿qué me protege a mí como ciudadano esta ley? Pues mira, te da derecho a saber cuando una decisión que te afecta se basa en un sistema de IA. Y a pedir una explicación. ¿En serio? Sí, por ejemplo, si te tenían un préstamo, puedes preguntar si ha sido una persona o un algoritmo el que ha tomado la decisión. Qué interesante. Y exigir que te expliquen los motivos. Me gusta eso, transparencia ante todo. Claro. ¿Y cómo se asegura la ley de que estos sistemas de IA sean transparentes? Pues exige que sean explicables. Explicables. Que se pueda entender cómo funcionan. Y cómo llegan a sus conclusiones. Nada de cajas negras, que nadie comprende. Además, su funcionamiento debe quedar registrado para poder auditarlo si es necesario. Entiendo, es como llevar un diario de todo lo que hace el sistema. Exactamente, para que no se puedan esconder las decisiones de la IA bajo la alfombra. Claro, pero ¿y si alguien se salta la ley a la torera? Hay consecuencias. Por supuesto que sí. ¿Verdad? El incumplimiento de la ley puede acarrear multas millonarias. Madre mía. Es un mensaje claro. Ya veo. La Unión Europea se toma muy en serio la regulación de la IA. Me está quedando claro que esta ley tiene muchas implicaciones. Sin duda. Pero hasta ahora hemos hablado mucho en general. ¿Puedes contarme algún ejemplo concreto de cómo se aplica en la vida real? Claro, imagina que estás buscando trabajo. A ver. Y una empresa utiliza un sistema de IA para seleccionar candidatos. Vale. Esta ley exige que ese sistema no discrimine por razón de género, raza, edad u otros factores protegidos. O sea que si el algoritmo decide descartar a todas las mujeres o los mayores de 50 años, la empresa se estaría saltando la ley. Exactamente. La IA debe ser una herramienta para tomar decisiones más justas, no para perpetuar los prejuicios del pasado. Me parece fundamental. Es un avance, sin duda. Estoy viendo que esta ley es mucho más importante de lo que pensaba en un principio. ¿O es? Afecta a muchos aspectos de nuestra vida diaria. Totalmente. Desde buscar trabajo hasta solicitar un préstamo. Así es, la IA está cada vez más presente en nuestras vidas y es fundamental que se utilice de forma responsable y ética. Sí. Y esta ley es un paso importante en esa dirección. Totalmente de acuerdo. Y no solo en el trabajo, no piensa en la sanidad. En la sanidad. Imagínate un sistema de IA que ayuda a los médicos a diagnosticar enfermedades. Suena bien. Suena prometedor. Sí, desde luego podría ser una herramienta muy útil para detectar enfermedades a tiempo. Exacto, pero también entraña riesgos. ¿Qué pasa si el sistema se equivoca? Podría tener consecuencias graves para la salud de los pacientes. Sí, la salud no es algo que se pueda dejar en manos de una máquina sin más. Claro, por eso la ley es especialmente exigente con los sistemas de IA que se utilizan en salud. Te entiendo. Deben demostrar su fiabilidad y seguridad a través de rigurosos procesos de evaluación. O sea que no basta con que una empresa diga, mi IA es genial y diagnostica mejor que un médico. No. Tienen que demostrarlo. Con datos con pruebas. Y si no superan las pruebas, no se pueden utilizar. No pueden utilizarse, la seguridad paciente está por encima de todo. Me parece lógico, pero ¿qué pasa con los sistemas que ya están funcionando? Buena pregunta. Tienen que adaptarse a la nueva ley. Sí, la ley establece un periodo de transición Va. para que los sistemas que ya están en el mercado se adapten. Vale, o sea, no se trata de prohibir de golpe todo lo que ya existe, No. sino de dar un tiempo para que se ajuste. Exactamente. El objetivo final es que todos los sistemas de IA que se usen en la Unión Europea cumplan con la ley y garanticen la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Hablando de derechos, ¿cómo se controla que estos sistemas no se usen para fines discriminatorios? Ya hemos hablado del ejemplo laboral, pero imagino que habrá muchos casos. Claro, piensa por ejemplo en los sistemas que utilizan las compañías de seguros. Las compañías de seguros para calcular las primas. Sí, claro, podría darse el caso de que
un algoritmo decida que las mujeres tienen que pagar más por su seguro de coche solo por ser mujeres. Exactamente. Ese tipo de discriminación sería inaceptable. Claro. La ley exige que los Estados miembros creen mecanismos de supervisión Ja. para detectar y corregir posibles sesgos. Es decir, que no basta con crear la ley, No, sino que hay que asegurarse de que se cumple. hay que vigilar que se cumple. Y aquí entra en juego otra vez la transparencia. La transparencia es fundamental. Los ciudadanos tienen derecho a solicitar una explicación sobre las decisiones que les afectan, Claro. que han sido tomadas por un sistema de IA. Sí. O sea que si mi compañía de seguros me sube la prima de forma inexplicable, Sí. puedo preguntar si ha sido un algoritmo Puedes preguntar. y exigir que me den una explicación. Exigir una explicación, la transparencia es fundamental para generar confianza en el uso de la IA. Totalmente de acuerdo. Y si una empresa se salta la ley y utiliza un sistema discriminatorio, ¿qué ocurre? Hay sanciones. Claro, como ya hemos comentado, el incumplimiento de la ley puede acarrear multas millonarias. Eso sí que es un buen incentivo para cumplir la ley. Sin duda. Pero más allá de sanciones económicas, ¿crees que esta ley está consiguiendo cambiar la forma en que se desarrolla y utiliza la IA? Yo creo que sí. Sí. Creo que está generando un cambio de mentalidad. Al Las pas- empresas son cada vez más conscientes de la importancia de la ética Ya. y la responsabilidad en el desarrollo. O sea que no se trata solo de cumplir la ley por miedo a la multa, No. sino de entender que la IA tiene un impacto real en la vida de las personas Exacto. y que hay que usarla de forma responsable. De forma responsable, y esta ley es un paso importante para garantizar que la IA se utilice para el bien común Para el bien común. y no para perjudicar a nadie. Hablando de bien común, Oh. ¿cómo se está recibiendo esta ley a nivel internacional? Pues mira, Se ve como un modelo a seguir. la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea se considera pionera en el mundo Anda, y está sirviendo de inspiración para otros países y regiones. esa es una buena noticia. Sí. Ojalá los países sigan el ejemplo Sí, que lo sigan. y establezcan normas claras Es importante. para el desarrollo y uso de la IA. Sin duda la IA es una tecnología con un potencial enorme, Sí. pero es importante que se regule adecuadamente Claro. para que no se convierta en una amenaza para la sociedad. Y ya para terminar esta parte de nuestra inversión, me gustaría preguntarte sobre el papel de las universidades. Sí, y Sí. centros de investigación. Importante. ¿Qué papel juegan en todo este proceso de regulación? Pues las universidades y centros de investigación tienen un papel fundamental en la formación de expertos en IA Claro. y en la investigación sobre los aspectos éticos y sociales de esta tecnología. O sea que no se trata solo de desarrollar nuevas tecnologías, No. sino de formar a las personas que van a trabajar con ellas Exacto. y de reflexionar sobre las implicaciones éticas. Reflexiones sobre las implicaciones éticas, la educación y la investigación son pilares fundamentales para construir un futuro con una IA ética Sí, y beneficiosa para todos. totalmente de acuerdo. Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestra inversión en la ley de inteligencia artificial. De momento. En la próxima parte analizaremos algunos casos concretos de aplicación de la ley y veremos cómo está impactando diferentes sectores. Estupendo. No te lo pierdas. Hemos visto cómo esta ley nos protege en el trabajo de la salud. Sí, Pero ¿qué pasa con otros sectores? claro. ¿Cómo se aplica, por ejemplo, en el mundo financiero? Buena pregunta. El sector financiero es uno de los que más ha adoptado la IA, pero también uno de los que más necesita control. Claro. Imagínate que solicitas un préstamo y un algoritmo decide si te lo conceden o no. Eso suena un poco a película de ciencia ficción, ¿no? Ya. Pero seguro que ya está pasando. Efectivamente, muchos bancos ya utilizan algoritmos para evaluar el riesgo de los préstamos. Ya. El problema es que si no se diseñan correctamente, Ah, estos algoritmos pueden ser discriminatorios. claro. Podrían, por ejemplo, denegar préstamos a personas de determinados barrios Sí. o con un perfil demográfico específico Ya. sin tener en cuenta su situación financiera real. Sería como volver a los viejos tiempos de la banca, pero con una fachada tecnológica. Exacto. Por eso la ley es tan importante. Sí. Obliga a las entidades financieras a ser transparentes con el uso de la IA Ajá. y a garantizar que sus algoritmos no discriminan a nadie. Ya. Tienes derecho a saber si una IA ha tomado una decisión que te afecta Vale. y a pedir una explicación de los criterios utilizados. O sea que si me deniegan un préstamo, puedo preguntar si ha sido cosa de un algoritmo. Puedes preguntar. Y exigir que me expliquen por qué. Exacto. Me gusta más transparencia, siempre es buena. Sin duda, y no solo en el sector financiero, la ley se aplica a muchos otros ámbitos. Así. Por ejemplo, ¿sabías que también regula el uso de la IA en la educación? Una educación no me lo había planteado, pero tiene sentido. Sí, La IA puede ser muy útil para personalizar el aprendizaje, claro. pero también puede ser peligrosa si no se usa con cuidado. Exacto, la ley establece que los sistemas de IA utilizados en la educación deben ser transparentes Claro. y no pueden utilizarse para etiquetar o segregar a los estudiantes. Etiquetar. Es decir, que no se puede usar la IA para crear clases de alumnos según su rendimiento Entiendo. o para limitar las oportunidades de aprendizaje. Eso me recuerda a algunas películas distópicas donde la IA clasifica a los niños desde pequeños Y sí, y decide su futuro. Menos mal que esta ley busca evitar eso. efectivamente la IA debe utilizarse para potenciar la educación de todos los estudiantes, Claro. no para crear divisiones o limitar su potencial. Y hablando de distopías, hay un tema que siempre me preocupa: la vigilancia. ¿Cómo afecta esta ley al uso de la IA para la seguridad y el control? Es uno de los puntos más delicados, sin duda. La ley prohíbe el uso de sistemas de IA para la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos. O sea que no pueden ponernos cámaras con reconocimiento facial por todas partes Efectivamente. y saber quiénes somos y dónde vamos. Esta tecnología existe Ya. y es muy potente, pero la ley la limita para proteger nuestra privacidad y libertad. Menos mal.
solo se permite en casos muy excepcionales Ya. y con autorización judicial. Me quedo más tranquilo. Pero ¿qué pasa con la lucha contra el crimen? Venga. ¿Se puede usar la IA para prevenir delitos o identificar a sospechosos? Sí, pero con límites. La ley permite usar la IA para analizar datos y detectar patrones delictivos, Ajá. pero siempre bajo control humano. Ya. Y respetando los derechos fundamentales. Claro. Es decir, que la IA puede ser una herramienta útil para la policía, Sí. pero no puede sustituir al juicio humano ni justificar la vulneración de derechos. No podemos convertirnos en una sociedad donde las máquinas deciden quién es culpable sin un control humano adecuado. Totalmente de acuerdo. Y hablando de control, hay otro aspecto que regula la ley y que me parece muy interesante: la generación de contenidos. La generación de contenidos. Hoy en día hay IA que pueden escribir textos, componer música o crear imágenes casi indistinguibles de las hechas por humanos. Sí, es increíble lo que se puede hacer ya con la IA, pero también da un poco de miedo, ¿no? Claro. Y si no sabemos si algo ha sido creado por una persona o por Sí. una máquina. Ese es precisamente el problema que busca solucionar la ley. Ah. Obliga a los proveedores de sistemas de IA que generan contenidos Sí, sí. a implementar medidas para que se pueda identificar que ese contenido ha sido generado por una IA. O sea, que no nos pueden engañar haciéndonos creer que algo ha sido creado por un humano cuando en realidad lo ha hecho una máquina. Exacto, Me parece una medida fundamental para mantener la transparencia y la confianza. sin duda. Si no sabemos distinguir entre lo real y lo artificial, se abre la puerta a la manipulación y la desinformación. Totalmente de acuerdo. La ley busca evitar eso y garantizar que siempre sepamos con qué estamos tratando. Y mirando hacia el futuro, ¿cómo se asegura la ley de que los nuevos sistemas de IA que se desarrollan cumplan con todos estos requisitos éticos y legales? Pues mira, la ley es bastante innovadora en ese sentido. Yeah. Establece la creación de espacios controlados de pruebas, Espacios controlados de pruebas. donde se pueden probar nuevas tecnologías de IA en un entorno seguro. Ya veo. Antes de introducirlas en el mercado, es como un campo de pruebas para la IA, Interesante. donde se pueden experimentar sin poner en riesgo a la sociedad. Me parece una idea genial. Es importante que se fomente la innovación, Sí, pero también que se haga con responsabilidad. con responsabilidad. Y si a pesar de todas estas medidas, un sistema falla y causa algún daño, ¿quién es responsable? Buena pregunta. La ley establece un sistema de responsabilidades a lo largo de toda la cadena de valor de la IA. De toda la cadena. Esto significa que tanto los desarrolladores como los usuarios de sistemas de IA tienen responsabilidades específicas en caso de que algo salga mal. O sea que no se puede echar la culpa a la máquina y ya está. No, Siempre hay alguien responsable de su desarrollo y uso. exactamente. La responsabilidad es un elemento clave para garantizar un uso ético y seguro de la IA. Y ya para terminar, me gustaría destacar el papel de la sociedad civil en todo este proceso. Fundamental. No podemos dejar la regulación de la IA solo en manos de los legisladores y las empresas, ¿verdad? Por supuesto que no. La sociedad civil tiene un papel fundamental en la vigilancia y el control del desarrollo y uso de la IA. Las organizaciones de consumidores, los expertos en ética Ah. y los ciudadanos en general deben participar en el debate público Ya. y exigir que la IA se desarrolle de forma responsable. Es decir, que todos tenemos una responsabilidad en este tema. Todo. Debemos informarnos, participar en el debate y exigir que la IA se utilice para el bien común. Totalmente de acuerdo. La IA es una tecnología muy poderosa que puede tener un impacto enorme en nuestras vidas. Es crucial que todos seamos conscientes de sus implicaciones y que trabajemos juntos para garantizar que se utilice de forma ética y responsable. Y con esta reflexión final, llegamos al final de nuestra inmersión en la ley de inteligencia artificial. Ha sido un placer. Espero que haya sido un viaje interesante y que ahora tengáis una visión más clara de lo que significa esta ley para todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Un placer. Recordad, la IA está aquí para quedarse y su impacto en nuestras vidas será cada vez mayor. Sin duda. Manteneos informados, participad en el debate. Sí. Exigid que la IA se desarrolle de forma responsable. Hasta la próxima. Hasta la próxima.